quiere decir un periodo en el cual se va a estar fabricando armas en grandes cantidades en toda Europa, lo cual, jóvenes, va a repercutir bastante, ¿no?, en lo que viene a ser nuestra sociedad. Va a repercutir porque en esta paz armada que se está desarrollando, van a extraer, van a llevarse, ¿no?, recursos de América, ¿no?, de Perú, para que puedan, ¿no?, fabricar explosivos, armamentos, ¿no? Por ejemplo, se llevaron nuestro salitre, ¿no?, para hacer explosivos, minerales, ¿no?, para hacer las armas. Y los países europeos, las grandes potencias industrializadas, gobernadas por una gran burguesía, empezaron a fabricar tanques, empezaron a fabricar submarinos, ametralladoras, por ahí uno que otros aviones. Entonces, empezó esta carrera militar, jóvenes, por quién fabrica más armas. Y resulta, jóvenes, que en ese contexto, esto generó que empezara un conflicto de intereses entre estas grandes potencias en Europa, que va a estallar en 1914, cuando se inicie, ¿no?, la Primera Guerra Mundial, ¿no? La Primera Guerra Mundial que involucró a muchos países, estamos hablando de una treintena de países involucrados en la Primera Guerra Mundial. Y esto pues repercutió en todo el mundo, jovencitos, ¿no? Entonces, esto demuestra cómo llega, ¿no?, a un nivel tal la competencia económica en el mundo, que los países potencias empezarán, ¿no?, a hacer este tipo de conflictos militares a gran escala, ¿no? Y que incluso dentro de la Primera Guerra Mundial el Perú se vio involucrado. Vamos a ver la Primera Guerra Mundial. Ahí tenemos el tiempo de duración de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Concepto de esta guerra. Vamos a ver en qué consiste esta guerra mundial, ¿no? Bueno, es el primer conflicto militar, dice, ¿no?, entre las potencias imperialistas por un nuevo reparto del mundo. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que las potencias imperialistas, los países más desarrollados industrialmente, van a empezar a enfrentarse por quién dominará el mundo, ¿sí? Ahí se van a enfrentar. Entonces, este sería el concepto de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles son las causas de la Primera Guerra Mundial? Vamos a ver. Jóvenes, en las causas de la Primera Guerra Mundial encontramos, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? El afán de las potencias imperialistas por controlar materias primas, mano de obra barata y mercados. Otra causa por la cual se da la Primera Guerra Mundial es frenar de alguna forma el avance de las internacionales obreras, ¿no? Esto quiere decir los movimientos obreros que ya se difundían en todo el mundo, que buscan, ¿no?, de alguna forma reivindicar sus derechos, ¿no? Los obreros protestan, los obreros generan revoluciones en el mundo. Existía incluso en ese momento, se va a dar un contexto de la Revolución Rusa y todo ello. Entonces, todos esos movimientos obreros preocupan, ¿no?, a la burguesía. Por esa razón también, esa sería una de las razones de la guerra, ¿no? El que la burguesía quiera frenar, ¿no?, estos movimientos obreros que se estaban difundiendo en todo el mundo, ¿no? Ahora, sabemos que las guerras empiezan por cuestiones o por razones económicas, ¿no?, como lo estamos viendo ahí en la imagen, ¿no? El afán de estas potencias por querer agenciarse de materia prima, ¿no? Por ejemplo, quieren quedarse con el petróleo, ¿no?, de los países árabes, de los países americanos, africanos, ¿no? Quieren quedarse con los minerales, con el oro, la plata, el cobre, ¿no? Quieren quedarse con los recursos hidromarinos, es decir, con todos los recursos que puedan acumular estas potencias, ¿no? Territorio, recursos, incluso hasta mano de obra barata, ¿no?, que también va a estar al servicio de estas grandes compañías, estas grandes empresas
internacionales, ¿no? Entonces, a nivel mundial, jóvenes, por ejemplo, los Estados Unidos, Francia, todavía no habían sido, en este caso, todavía en este momento no habían sido grandes potencias, ¿no? Pero cuando va a desatarse la Primera Guerra Mundial, estos países van a destacar bastante, ¿no? Convirtiéndose en las actuales potencias mundiales, ¿no? Hay que recordar que el país más desarrollado en el mundo, hace un siglo atrás, no era Estados Unidos. Hace un siglo atrás, el país más desarrollado del mundo era Inglaterra, ¿sí? Inglaterra era el país más poderoso del mundo, controlaba gran parte del planeta, ¿no? Era el país más imperialista del mundo. Pero con la Primera Guerra Mundial, ese lugar va a quedar desplazado por, en este caso, lo que se denomina otras potencias, ¿no? Que van a surgir, ¿no? Como es el caso, ya te mencioné, de Estados Unidos, ¿no? Incluso terminando la Primera Guerra Mundial, surge un país en el Asia muy poderoso, que es el Japón, que hasta ese momento no había sido potencia, ¿no? En el caso de una estudiante, nos hace una consulta acá, nos dice, profesor, dentro de las causas, ¿no sería el asesinato del archiduque de Austria también, ¿no? Una de las tantas causas de la guerra? Bueno, a decir verdad, señorita, esa no sería una causa, pero sí sería un pretexto. ¿Por qué un pretexto? Porque resulta que el gobernante de Austria-Hungría fue a una ciudad serbia llamada Sarajevo y sufrió un atentado, perdiendo la vida él y su esposa, y esto generó que los austrohúngaros le declaren la guerra a los serbios, ¿no? Pero en realidad, así no hubieran asesinado al archiduque, hubiera ocurrido también en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cualquier cosa iba a hacer estallar esta guerra mundial, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los países europeos? Utilizaron de pretexto el asesinato del archiduque. Por eso que encontramos ese dato, lo encontramos como pretexto para iniciar la guerra. Espero haberte ayudado, señorita. En este caso, a ver. Irenka dice, profesor, ¿la paz armada era la antesala de la Primera Guerra Mundial? Así es, Irenka, ¿no? Es la antesala, es decir, durante muchos años se prepararon militarmente los países para entrar en guerra, ¿sí? Cristel dice, profesor, ¿cuáles serían esos avances de las internacionales obreras? Lo que pasa, Cristel, es que en este contexto hay muchas organizaciones obreras, por así decirlo, ¿no? Sindicatos, que van a, de alguna forma, ir abrazando ideas de cambio, ¿no? De cambio social, ¿no? Obreros que quieren hacer revolución, ¿no? Una revolución que cambie el sistema, ¿no? Que ponga fin a este sistema e instaure un nuevo sistema, ¿no? Entonces, ese tipo digamos, de ideología, de pensamiento, estaba muy, digamos, difundido en los obreros europeos. Y lógicamente que la burguesía, que no le conviene, pues, ¿no? Que el gobierno caiga en manos de los obreros, la burguesía va a querer frenar ese avance de los movimientos políticos obreros, ¿no? Que aspiran a llegar a convertirse en gobierno, ¿no? Entonces, de ahí que viene la guerra, ¿no? La guerra también frena eso, ¿no? Frena las intenciones de los obreros por ocupar, ¿no? Los cargos de gobierno, por ocupar la dirección de un país, ¿no? Porque siempre los países están dirigidos por la clase burguesa, ¿no? No han estado dirigidos por la clase obrera. Pasó un suceso en Europa que alarmó a toda la burguesía europea, y es que en Rusia los obreros habían hecho una revolución, en pleno contexto de la Primera Guerra Mundial habían hecho una revolución, y eso pues asustó bastante a todos los países europeos, ¿no? De tener miedo que varios países copien el modelo ruso, ¿no? El socialismo, por ejemplo, ¿no? Que había sido realizado por los obreros, ¿no? Entonces, por esa razón, jóvenes, también esa es una de las causas del por qué quieren frenar, ¿no? Este avance obrero. Tienen temor a ello, ¿no? Sebastián dice, profesor, ¿cómo Japón logró su ascenso como potencia en Oriente? Bueno, Japón era un país industrializado en el siglo XIX. Ya, Japón era un país industrializado, pero no era una potencia mundial.
Gracias a su participación en esta Primera Guerra Mundial, y cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, Japón quedó como ganador de la guerra, es que se convierte en una superpotencia mundial, Japón. Pero antes de eso era simplemente un país industrializado, un país que tenía tecnología, ¿no? Armamentos, todo ello, pero Japón no era una potencia mundial. Con el final de la Guerra Mundial, ese resultado le favoreció tanto a Estados Unidos como a Japón. Por esa razón es que ambas potencias surgen, ¿no? Después de terminada la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y se van a enfrentar en la Segunda Guerra Mundial. Abraham dice si las migraciones a Estados Unidos sería un antecedente. Bueno, las migraciones a Estados Unidos han ocurrido muchos años antes de esta guerra, ¿no? Pero no sería una causa, ¿no? Es, como tú lo dices, un antecedente, algo que pasó muchos años atrás, ¿no? Así que tampoco se relaciona mucho con el tema, Abraham. Irenka dice, profesor, tengo una pregunta, si los revisionistas son marxistas. A ver, Irenka, esa pregunta, por ejemplo, Marx era un ideólogo, un científico, economista, matemático, es decir, tenía múltiples carreras, ¿no? Y él creó una ideología, él, digamos, difundió bastante la ideología socialista, ¿ya? Y el socialismo se relaciona con el marxismo, ¿no? En el caso de los revisionistas, no, los revisionistas es una categoría que utilizan para, digamos, desmerecer a algunas personas que de alguna forma critican o tergiversan, ¿no? Lo que Marx mencionaba en algún momento en la historia, ¿no? Marx escribió muchas obras relacionadas con las luchas sociales, ¿no? Los revisionistas serían un grupo de personas que critican eso, ¿no? Critican, cuestionan los postulados marxistas, ¿no? Pero no tiene que ver que los revisionistas sean marxistas, ¿eh? Bueno, ¿qué más? Otra cosa que generó jóvenes la Primera Guerra Mundial es el exagerado chauvinismo. Chauvinismo, jóvenes, quiere decir el exagerado patriotismo que va a haber en este momento. Chauvinismo es nacionalismo extremo, ultranacionalistas. Son aquellas personas fanáticas, ¿no? A sus países de donde proceden. Entonces, el chauvinismo es el ultranacionalismo que algunas personas practican, ¿no? Resaltando a su país, pero también al mismo tiempo ofendiendo y criticando a los otros países, ¿no? Por ejemplo, un chauvinista, ¿no? Como Hitler diría, ¿no? Alemania es el país más poderoso del mundo, ¿no? Somos la raza más inteligente del mundo. Entonces, eso nos da derecho a exterminar a los que no lo son, ¿no? O sea, ese es el chauvinismo, ¿no? Se caracteriza por resaltar demasiado el patriotismo, pero ya llegando a unos niveles, ¿no? Que más bien en vez de ser beneficioso para un país, generan xenofobia, generan discriminación, ¿sí? Ana, el nazismo lo vamos a ver en la Segunda Guerra Mundial, pero te adelanto que el nazismo es una agrupación política que practicó justamente también el chauvinismo, ¿no? La discriminación. Era un partido político fascista que va a generar mucho daño en la Segunda Guerra Mundial. Pero no nos adelantemos tanto, estamos todavía hablando de la Primera Guerra. La Primera Guerra, jóvenes, se dio el pangermanismo y el paneslavismo, como dice ahí en la pantalla. Pangermanismo quiere decir que se va a difundir las ideas alemanas, ¿no? La superioridad alemana, y el paneslavismo es la superioridad de los eslavos, ¿no? Los eslavos son una etnia que vive en el oriente europeo, ¿no? Y que también, ¿no? Se van a sentir, ¿no? Digamos, ultranacionalistas, opositores a los otros países vecinos, ¿no? También, jóvenes, en este momento va a haber causas como los problemas fronterizos entre las potencias. Francia tenía problemas con Alemania por territorios que estaban ubicados en la frontera. Me refiero a la ciudad de Alsacia y Lorena. Austria-Hungría tenía problemas contra Rusia por el control de la península de los Balcanes. Ajá, el imperio de Austria-Hungría
con Rusia también tenían sus problemas, ¿no?, internos. Jóvenes, a ver, vamos a aprovechar esta primera pregunta. Ustedes tienen su boletín. En esta primera pregunta, ¿qué marcarías ahí? A ver, una revisadita, jóvenes, ¿qué marcarían ahí? Para Irenka es la B. A ver. A ver, para Brian es la C. Para Lucía es la B. Mm. A ver, pueden apreciar ahí la respuesta a la pregunta 1. Lo que pasa, jóvenes, es que en el mundo han habido varias internacionales obreras. Varias internacionales quiere decir varias reuniones, asambleas, donde los obreros planteaban sus objetivos políticos. Entonces, en este caso, jóvenes, la ruptura, dice acá, de la Segunda Internacional, está refiriéndose a que la segunda reunión donde se encontraron estas organizaciones internacionales obreras, tuvo discrepancias al interior, hubo enfrentamientos al interior, ¿no? Había muchas facciones que estaban, digamos, oponiéndose, ¿no?, a lo que es el desarrollo de una lucha social, ¿no? Y esto generó contradicciones justamente en el interior de estas organizaciones, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Que acá la pregunta dice, ¿no? A inicios del siglo XX, estamos hablando de los años 1900, las internacionales obreras socialistas, ¿no?, avanzaban políticamente contra la gran burguesía, políticamente. Entonces quiere decir que las agrupaciones socialistas, como en Rusia, en Alemania, estaban avanzando, ¿no? Querían un gobierno de carácter socialista. Y más adelante dice, ¿no?, la organización del movimiento obrero fue afectada durante la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué fue afectada durante la Primera Guerra Mundial? Porque la organización obrera, que justamente promovía el desarrollo del socialismo, va a finalizar con este inicio de la guerra. La Primera Guerra Mundial truncó las intenciones de los socialistas que se habían agrupado, ¿no?, para realizar justamente esta segunda asamblea internacional. Las asambleas internacionales, ¿no?, se han llevado a cabo en Europa justamente con estos planteamientos. Entonces, por esa razón, jóvenes, es que una de las causas, ¿no?, de por qué se dan estas guerras es para frenar, ¿no?, el avance que tenían estas organizaciones obreras en el mundo, ¿no? La influencia del socialismo, ¿no?, le preocupaba muchísimo a la burguesía la influencia del socialismo. El socialismo para ellos era algo que tenían que, como sea, frenar, ¿no? Frenar. Bueno, marcamos en ese caso la pregunta 1, la C de Cachimbo. Sí. Correcto, Brian, en tu comentario en el chat. A ver, ¿qué más vemos acá? Dice, siguen las causas, formación de alianzas político-militares. Por ejemplo, jóvenes, se formó, en este caso, la Triple Alianza, ¿no? La Triple Alianza. Alemania,
está Austria-Hungría, está Italia. Ya, estos tres países formaron la Triple Alianza. Ahora, estos tres países se van a enfrentar a estos tres países que se van a formar para frenar a la Triple Alianza. Se formó con Inglaterra, Francia y el Imperio Ruso. Le llamaron la Triple Entente o Entente Cordiale, así le llamaron. Y jóvenes tienen otros nombres también. Por ejemplo, la Triple Alianza se le llamaba Potencias Centrales, porque están ubicados en el centro de Europa, las potencias centrales. En cambio, los miembros de la Triple Alianza también se les llamaron aliados, así también se les conocía, los aliados. Jóvenes, me preguntaron una vez por qué se llama guerra mundial si es que intervienen 6 países, como vemos ahí, ¿no? 6 países, ¿no? Muy poco para llamarse guerra mundial, ¿no? Pero lo que no sabemos de repente es que se van a ir sumando en el transcurso de los meses una treintena de países, ¿no? Más de 30 países se incorporaron en esta guerra, de forma directa y de forma indirecta. Incluso nuestro país, que estaba siendo gobernado por José Pardo, el presidente José Pardo se puso del lado, pues, ¿no? De la Triple Entente, ¿no? Del lado de del lado de Estados Unidos. Por esa razón, el Perú participa en la Primera Guerra Mundial apoyando a la Triple Entente, ¿no? ¿Quiénes más apoyan a la Triple Entente? Apoya, por ejemplo, ¿no? Bélgica, Estados Unidos, Japón, Serbia. Y la Triple Alianza, ¿quiénes lo apoyan? Lo apoyan Turquía, Bulgaria, ¿no? Entonces, miren, ¿no? La guerra se internacionalizó, jóvenes, ¿sí? Se internacionalizó. Claro, porque afectaron económicamente a otros países, eso pues afectó para que se declare la guerra. Correcto, Nicole, ¿no? Tu comentario, ¿no? Ah, ya, Sandra, ya correcto. Vamos a tomar en cuenta el consejo. Muy bien, Sandra. Ajá, Nicole está muy bien informada. Dice, profesor, no le habían declarado la guerra a Alemania, creo, por unos barcos. Bueno, en el caso del Perú, el Perú había mandado una embarcación, ¿no? A Europa. Esta embarcación era, pues, se llamaba Lorton, era un barco. Y nosotros acá vemos en la imagen, si ustedes pueden apreciar, jóvenes, en el mapa. A ver, jovencitos con sus micros, a ver. Ya, le estaba diciendo que si ustedes aprecian acá en el mapa, yo estoy señalándolo con el puntero en el mapa, los alemanes tenían muy buenos submarinos y habían declarado un bloqueo, habían declarado una guerra submarina. Quiere decir que cualquier barco que se aproximara por el norte de Europa, los alemanes lo iban a bombardear. Fue esa la razón, jóvenes, que el barco Lorton peruano fue hundido en esta zona del Mar del Norte. A raíz de eso, el barco, al ser hundido, esa noticia llegó a nuestro país y el presidente Pardo, ¿no? Que estaba gobernando en ese contexto, pues rompe relaciones diplomáticas con Alemania y procede, pues, ¿no? A solidarizarse con Estados Unidos, con Inglaterra, y esto se entiende, pues, como una declaratoria de guerra, ¿no? Es por esa razón que el Perú participó, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. Parece increíble, ¿no? Pero sucedió así, jovencitos. ¿Eh? Ahora, tiene otro nombre esta Primera Guerra Mundial. ¿Qué otro nombre se utilizó para hablar de la Primera Guerra Mundial? A ver, jovencitos. Muy bien, Nicole. A ver, ¿quién más? Daniel también, muy bien. Daniel, Brian, Grisel, Yamilé, Sandro, Andrea. Todos los que estoy mencionando lo han colocado muy bien en el chat. Le llamaron la Gran Guerra. Así es, la Gran Guerra.
porque se habían fabricado armas de destrucción masiva que nunca antes se habían visto en el mundo, ¿no? Se habían desarrollado, por ejemplo, ametralladoras, se habían fabricado tanques, se habían fabricado armas químicas como las bombas con gases tóxicos, se habían fabricado jóvenes aeroplanos, ¿no? Ametralladoras, ¿no? Ya no solamente disparaba una bala, disparaban 100 balas en un minuto. Entonces, todo eso, jóvenes, ¿para qué? Todas estas armas se fabricaron justamente para destruir, ¿no? A la humanidad, ¿no? Para destruir al otro grupo, ¿no? Al grupo enemigo, ¿no? Se había llegado a unos niveles, digamos, de industrialización, pero con armas de destrucción masiva, y eso definitivamente era muy perjudicial para la sociedad, para la humanidad, ¿no? Entonces, por eso lo catalogaron como la Gran Guerra, jóvenes, ¿no? Que incluso tuvo como consecuencias, algunos mencionan entre 12 a 15 millones de muertos. Y eso es increíble porque cuando uno señala y dice, caramba, esto, la guerra mundial ha generado tanto dolor, tanta muerte, y el mundo, después de 20 años, otra vez volvieron a hacer una segunda guerra mundial, ¿no? Entonces, como que el mundo no aprendió, ¿no? La lección, ¿no? Sobre todo en historia, ¿no? No aprendió la lección, ¿no? Que las guerras imperialistas que estamos viendo acá, pues son guerras innecesarias, ¿no? Guerras que cobran la vida de millones de inocentes, ¿no? Entonces, estas guerras no deben existir, ¿no? En el futuro no debe haber guerras imperialistas, ¿no? Porque esto amenaza a la especie humana, ¿no? Y entonces uno no debe apoyar estas guerras imperialistas, ¿no? Pero en esas épocas, ¿no? Los gobiernos asusaban a la población para que la población participe de la guerra, ¿no? Y participe de la guerra, ¿no? Supuestamente defendiendo la patria, defendiendo la nacionalidad, ¿no? Con eso del chauvinismo. Y lo único que hacían jóvenes es defender los grandes intereses de estas burguesías, ¿no? En Alemania, en Italia, en Rusia, ¿no? Estas guerras eran realmente muy perjudiciales, ¿no? Ese periodo en el cual se va a desarrollar bastante la fabricación de armas, como ustedes lo pueden leer acá, se le llamó la Paz Armada, jóvenes, no se olviden, la Paz Armada, que duró de 1871 a 1914, donde se va a dar un periodo de armamentismo en Europa, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos el pretexto, jovencitos, el pretexto. Justamente una señorita nos mencionó hace un instante, profesor, ¿no? Esto sucedió en Austria-Hungría, ¿no? El gobernante de Austria-Hungría invadió a los serbios y miren, pasó este atentado. Y yo le mencioné que sí, efectivamente, era un atentado que había sido utilizado como pretexto para iniciar la guerra, ¿no? Lo leo, dice acá, asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona de Austria-Hungría, en Sarajevo, por la organización serbia La Mano Negra. Esta Mano Negra, jóvenes, era el nombre de una organización, digamos así, delictiva, una organización de nacionalistas serbios que hacían atentados contra aquellos que consideraban sus enemigos políticos, ¿no? Y, por ejemplo, el rey de Austria-Hungría, cuando fue a Sarajevo, a donde estaban ubicados los de la Mano Negra, esta organización, cuyo líder era un personaje de nombre Gabrielio Princip, era un estudiante, Gabrielio Princip, preparó el atentado, ¿no? El atentado que daría muerte al gobernante, ¿no? Porque lo consideraban un invasor de sus territorios. Entonces, van a empezar a tramar cómo asesinar al archiduque Francisco Fernando cuando él visite Sarajevo. Y bueno, como vemos ahí en el dibujo así habría sido el atentado donde Gabrielio Príncipe dispara, ¿no? A quemarropa al archiduque y a la emperatriz, ¿no? Provocando que Austria-Hungría, jóvenes, como dice ahí la información, Austria-Hungría le declare la guerra a los serbios porque habían matado a su archiduque. Rusia sale en defensa de Serbia y le declara la guerra a los austrohúngaros. Por su parte, Alemania declara la guerra a Rusia y Francia declara la guerra a Alemania, ¿no?
Y como te das cuenta, un simple atentado, ¿no?, que no debería haber llegado a mayores, se convirtió en la chispa que inició, ¿no?, la Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿yo por qué menciono que un atentado, ¿no? Porque en el mundo, jóvenes, hay múltiples atentados en todas partes del mundo. Y no podemos creer que los atentados pues generen guerras, ¿no? No debe ser así, ¿no? Se podría haber solucionado capturando nomás a los que habían cometido el delito, porque el que cometió el delito fue capturado, llevado a la cárcel y ahí terminó, ahí debería haber terminado el asunto, ¿no? Pero no, estas potencias utilizaron ese asesinato para generar una guerra que va a terminar matando a más de 10 millones de personas, ¿no? A ver, Abraham nos pregunta si Austria-Hungría no le dio tiempo a Serbia para que le den una explicación sobre el atentado. No, Abraham, porque, repito, ellos lo que querían los austrohúngaros es una guerra ya, ¿no? Una guerra contra los eslavos, contra los serbios, contra los rusos, ¿no? Y más bien cuando se enteraron de este atentado, vieron el momento ideal, ¿no?, para iniciar esta guerra, ¿no? O sea que lejos de generar, pues, ¿no?, un periodo de paz y escuchar las explicaciones que tienen los serbios, al contrario, ¿no?, más bien aceleraron los procesos de declaración de guerra para que de una vez las tropas se enfrenten, ¿no?, a los enemigos, dicen ellos, y se inicie la repartición de territorio, ¿no? Jóvenes, este proceso de la guerra lo vamos a ver en unas imágenes así, digamos, dibujos que tienen una explicación también didáctica, así como lo estamos viendo acá en las imágenes del PPT, pero en el otro caso va a ser más interactivo las imágenes, ¿sí? Voy a pasarles un video de 5 minutos para que ustedes puedan ver cómo fue la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Porque para que me entiendan cómo fue la guerra de movimientos y la guerra de posiciones. Voy a, en este caso, colocar el video. y 1918. Ustedes me dicen si se escucha. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada comparado con guerras anteriores. Estas cifras son tan... Ya, jovencitos, lo que vamos a ver a continuación es una explicación didáctica de lo que es la Primera Guerra Mundial, ¿no?, donde se ve interactivamente, ¿no?, unas imágenes que explican cómo se dio la guerra y dónde se dio y todo eso, ¿sí? Después de ver esas imágenes, otra vez regresamos a hablar ¿no?, de la guerra ya con las PPTs, ¿no?, con las diapositivas que tenemos preparadas para el día de hoy. Atentos con este video. A ver, lo ponemos del inicio. La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada comparado con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas, entre otras cosas, por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al club de las grandes naciones. Su gran ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III, y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser, de todos los alemanes. Francia pierde las regiones de Alsacia y Lorena. Francia e Inglaterra aparcaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerles sombra, formando la Entente Cordial, Entendimiento Cordial, en 1904.
que tras la anexión de Rusia pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos se enfrentaron? Se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar. En el otro bando tenemos la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría, o Imperio Austrohúngaro. La Triple Alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les unen el Imperio de Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y el colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. Pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un nacionalista serbio. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo, con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha y declara la guerra a Rusia y a Francia, e invade Bélgica. Inglaterra se la declara a Alemania, y así sucesivamente. De pronto, medio mundo estaba en guerra contra el otro medio. Hoy resultaría impensable la alegría que produjo en Alemania el estallido de la guerra. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia entrando en París, invadiendo la neutral Bélgica, para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses se resistieron. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga que rápidamente se enquistó y se convirtió en una auténtica carnicería. Las líneas de trincheras apenas variaron. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, carros de combate, aviones de combate, dirigibles, gases venenosos mortíferos como el gas mostaza. Se combatió en muchos frentes, en los Balcanes, en los Dardanelos, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico, aunque los principales esfuerzos se concentraron en dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. La guerra de trincheras, en la cual los ejércitos combatientes se refugian en zanjas cavadas en el suelo, existe a partir de la revolución que supuso el uso de armas de fuego. Este tipo de guerra llega a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el frente occidental. En el frente oriental pusieron al mando del ejército alemán a una vieja gloria, Paul von Hindenburg. Tras sus victorias acabaría siendo el jefe del Estado Mayor con el general Ludendorff como subordinado. Ambos acabarían creando una dictadura militar dirigiendo de facto el país, marginando al Kaiser Guillermo II y al propio Parlamento alemán. Los alemanes intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos U-Boot. Estos submarinos atacaban una y otra vez sus barcos que abastecían la isla. En 1915 los alemanes hunden el RMS Lusitania, un gran transatlántico, orgullo del poderío británico. En el hundimiento mueren 128 estadounidenses. Este hecho provocó que en 1917 los Estados Unidos le declararan la guerra a los imperios centrales. Y esto terminó de desestabilizar la balanza. También ese año en Rusia, las hambrunas y las bajas de la guerra desencadenaron el estallido de la Revolución Rusa, la cual obligó a abdicar al zar Nicolás II. Los bolcheviques tomaron el control total y finalmente firmaron el armisticio con los imperios centrales y más tarde la paz. Los alemanes aprovecharon esta victoria para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Era su baza definitiva. Pero mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital gala. El general Foch comanda sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria,
en la Segunda Batalla del Marne. Los primeros tanques británicos entraron en combate y la superioridad aérea aliada fue evidente. Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. Tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar un contingente a Francia. Alemania y las potencias centrales sobre el papel habían perdido la guerra. El presidente norteamericano Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Tras una revolución obrera en Berlín, el Kaiser huye a Holanda. Es el fin de los Kaisers alemanes. Tras el Tratado de Versalles, Alemania sufrirá humillantes sanciones que avivaron el odio alemán hacia los vencedores. Los franceses fueron los más vehementes en cuanto a las represalias contra Alemania. El tratado acabaría propiciando el ascenso de Hitler y, por tanto, la Segunda Guerra Mundial. Bien, jóvenes, ustedes acaban de ver el video que habla sobre un resumen de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y ahora vamos a continuación a ver cómo se desarrolló la guerra con las diapositivas que tenemos preparados, ¿no? Sin duda, el video nos da un mayor panorama de cómo se desarrolló este conflicto militar, ¿no? Espero que lo hayan apreciado, ¿no? De manera sintética, ¿no? Piero, nos haces una recomendación, voy a tomarlo en cuenta, ¿no? Para poder, ¿no? En algún momento pasar un extracto de alguna película que hable sobre las guerras mundiales. Tienes razón, ¿no? La única dificultad que a veces nos ata a los profesores es el tiempo, ¿no? Porque las películas suelen durar mucho, ¿no? Pero es muy interesante tu sugerencia, Piero. Y hay una película, jóvenes, que vi en el cine sobre la Primera Guerra Mundial. Se llama 1917, la película, así se llama. Se la recomiendo, habla sobre el conflicto militar que se vivió en Europa en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y lo que más abundan en películas son de la Segunda Guerra Mundial, que ya vamos a ver dentro de un instante. Bien, la guerra de movimientos, jóvenes. La guerra de movimientos, como ustedes pueden ver ahí en su mapa, ustedes tienen un mapa. En la guerra de movimientos estamos viendo que los países potencias se van a desplazar hacia el este y hacia el oeste. Si ustedes se percatan, Alemania, ¿no? Alemania va a desplazar sus tropas hacia Francia y va a hacer su ingreso por Bélgica. Bélgica sería el país que va a servir como puerta de ingreso para que las tropas alemanas invadan Francia. Y esto se va a dar a cabo en la batalla de Marne, ¿ya? La batalla de Marne en este contexto. Entonces, la guerra de movimientos iniciales fue un plan alemán diseñado por Schlieffen, ¿no? Arthur Schlieffen, por eso se le conoce como el plan Schlieffen, donde Alemania invade territorio francés por Luxemburgo y Bélgica. Y estos son frenados en la primera batalla de Marne. Es decir, los alemanes logran frenar el avance, los franceses logran frenar el avance alemán, ¿sí? Ahora, ¿qué más? Después, jóvenes, los alemanes, ¿no? Y esto para el frente oriental, los alemanes invaden Rusia. El imperio ruso, gobernado en ese momento por el emperador Nicolás II, te comento, a los rusos, los emperadores se les llamaba zar. Al emperador se le llamaba zar. Y el zar que gobernaba era Nicolás II. Y este zar era un hombre, pues, que durante mucho tiempo
había vivido pues gobernando de espaldas al pueblo, el pueblo lo rechazaba, lo repudiaba, ¿no? Como nosotros también cuando tenemos un mal gobernante hacemos lo mismo, ¿no? Entonces igual allá también en Rusia repudiaban al zar, ¿no? A su política, digamos, que había generado una crisis enorme en Rusia. Había en Rusia desempleo, había crisis económica, había inflación. Encima en Rusia jóvenes estaban participando de la Primera Guerra Mundial, la crisis se agravó. Por eso que en Rusia va a estallar la revolución, ¿no? Porque esto motivó, esta participación de Rusia en la guerra motivó a que los rusos hicieran una revolución de carácter obrera, ¿no? Entonces, ¿qué dice la información que está ahí? Dice, en el frente oriental, Alemania invadió Rusia, derrotando a Rusia en las batallas de Lagos Masurianos y Tannenberg, ¿sí? En ambas batallas, el ejército ruso del zar fue derrotado por las tropas alemanas. Entonces, conclusión de la guerra de movimientos. La guerra de movimientos es un triunfo parcial, ¿no? Para los alemanes, que logran derrotar a los rusos, pero no pudieron hacer lo mismo con los franceses, ¿no? Pese a que lo invadieron, no llegaron a ocupar las principales ciudades francesas. Entonces, jóvenes, viene una guerra bastante sangrienta, que es la guerra de posiciones. También se le conoce a la guerra de posiciones como la guerra de trincheras. Así tiene ese nombre también, jóvenes. La guerra de trincheras, como tú puedes apreciar acá en la imagen, en la fotografía, la guerra de trincheras consiste en que un soldado cava una zanja o también conocida como trinchera, donde el soldado pues va a poner el cuartel militar, ¿no? Aparte del cuartel militar, ahí también va a poner el lugar donde va a pernoctar y donde va a defender a su país del avance de los tanques, ¿no? Miren el tanque que está en la parte derecha, hay una fotografía donde el tanque, ¿no? Prácticamente pues no puede pasar por la trinchera, tienen que buscar mecanismos, puentes para hacer pasar los tanques, ¿no? La trinchera es una forma de detener el avance de los tanques alemanes, ¿no? Que querían invadir a los rusos. Entonces, jóvenes, en la guerra de trincheras se estabilizaron los frentes de ambos, ¿no? Rivales. Triunfo de Inglaterra y Francia en las batallas de Somme, ¿no? Y en este caso, Marne. Te comentaré que en estas batallas hubo bastante, pues, ¿no? Víctimas, ¿no? Bastantes víctimas, ya que se considera que la guerra de posiciones fueron de las más sangrientas que existieron, ¿no? Por ahí un joven mencionaba, profesor, en esta época se creó el famoso gas mostaza. Efectivamente, se creó el gas mostaza, que era un gas que los alemanes, por ejemplo, lanzaban a la trinchera, ¿no? Y empezaba pues ese gas a difundirse por todo, ¿no? La zanja, y empezaba a ahogar y a matar a todos los soldados, ¿no? Franceses. Entonces, los gases fueron utilizados con esa intención de matar al enemigo. De ahí que se creó justamente la máscara antigas, ¿no? Que es una máscara justamente usada para evitar, ¿no? Oler estos gases tóxicos. Rusia también frena el avance de los alemanes en este contexto de la Primera Guerra Mundial, pero las bajas de Rusia eran impresionantes, ¿no? Decenas de miles de personas de Rusia también morían, ¿no? En estas trincheras, ¿no? Ajá, Piero hace una comparación, dice, profesor, esto del gas mostaza es parecido a la granada lacrimógena. Claro, parecido en la forma como digamos, se difunde este gas, ¿no? Pero la gran diferencia es que la bomba lacrimógena te genera, ¿no?
que empieces a arder, ¿no? Tu rostro empieza a llorar, ¿no? Sí, y en cambio el gas mostaza no, el gas mostaza que usaban en la guerra afectaba directamente el sistema nervioso y generaba, pues, ¿no? La muerte casi inmediata, ¿no? De las personas que respiraban este gas, ¿no? O sea que ese gas era, pues, letal, ¿no? Mataba, ¿no? Terriblemente. Fueron las primeras armas químicas que se utilizaron en una guerra, jóvenes, ¿no? Yo a veces me pregunto, jóvenes, ¿cómo hicieron, ¿no? Estos países para inventar tantas máquinas con la intención solamente de asesinar a otro grupo de personas, ¿no? La ingeniería, las máquinas deberían estar a favor del servicio, ¿no? A favor de la vida, ¿no? Deberían hacer máquinas para producir más agricultura, ganadería, para producir más tecnologías que faciliten la vida del humano. Pero crear tecnología militar para exterminar a otro grupo, a mí me parece francamente irracional, ¿no? Inhumano, ¿no? Que se fabriquen tantas bombas, tantos tanques, ¿no? Con esa finalidad, ¿no? La finalidad de las armas es exterminar a la población, ¿no? Y yo no sé por qué hasta ahora, ¿no? Los países más poderosos del mundo siguen fabricando armamentos, ¿no? Incluso fabrican misiles, bombas atómicas y es alarmante, ¿no? La cantidad de armamentos que fabrican esos países, ¿no? Bueno. Ana nos dice, profesor, ¿la revolución industrial fue para que hagan los armamentos? No, Ana, no. La revolución industrial no fue para hacer armamentos. La revolución industrial fue para inventar el tren, el avión, el automóvil, para inventar, por ejemplo, el telégrafo, los barcos, ¿no? Para eso fue la revolución industrial. Pero lamentablemente, como llegó a un nivel en el cual estas potencias querían dominar el mundo, entonces utilizaron esa ingeniería para fabricar armamentos, ¿no? Y como ya lo había mencionado hace unos instantes, esos armamentos pues están atentando contra la vida de millones de personas, ¿no? Eran máquinas para matar personas, ¿no? Acá vemos, ¿no? Las trincheras, acá hay ¿no? Digámoslo así, un gráfico de cómo eran las trincheras, ¿no? Había trincheras que medían 1,60 m, un metro, o había pequeñas trincheras, ¿no? Muy pequeñas trincheras. También había, pues, miren, imagínense, ¿no? En ese contexto, ¿no? Lamentablemente en las trincheras morían muchas personas, ¿no? Era terrible. Acá el gráfico, el infograma, ¿no? Cómo era la guerra de trincheras. Bueno, según lo que estamos viendo acá en esta información, en plena guerra, sin alimentos, la gente llegaba, ¿no? A esos niveles de, digamos, algo que es totalmente infrahumano, ¿no? Comer animales, roedores, ¿no? También hay que recordar, jóvenes, que en esta época hubieron muchas enfermedades producto de la suciedad, ¿no? Acuérdense que en esta guerra, pues, no se llevaban los controles sanitarios y mucha gente se enfermaba, pues, ¿no? De peste bubónica, algunos se enfermaban de algunos parásitos que ingresaban a su cuerpo, e incluso dio la gripe española, que en un momento dado también mató a mucha gente, entonces era terrible, jóvenes, ¿no? Brandon, esa pregunta sí, es correcto, sí, cuando llegaba, por ejemplo, la guerra duró 4 años, ¿no? Y cuando llegaba un periodo en el cual había, digamos, por así decirlo, fechas célebres, ¿no? Como la Navidad, el Año Nuevo, ¿no? Los países entraban a una tregua, a un descanso, ¿no? Antes de continuar con sus planes militares, ¿no? Acá está, jóvenes, acá está el proceso histórico de cómo, ¿no? Cómo en este caso Inglaterra y Francia, ¿no? Van a enfrentarse a una guerra contra los alemanes, una guerra marítima. Acá dice guerra submarina. Inglaterra y Francia se posesionan de las colonias alemanas en el mundo. Alemania atacará a los barcos que comercien con la Triple Entente. Se dio el combate de Jutlandia.
Se vio también la guerra de las Malvinas en Sudamérica, donde arrebatan las islas a los argentinos y los ingleses se apoderan de esas islas. La isla Coronel en Oceanía, ¿no? Todas estas guerras focalizadas se van a ir dando en el mundo, ¿no? Alemania tiene mayor rechazo en el mundo por esta estrategia política militar. Claro, es que los alemanes hundían los barcos que se aproximaban a las playas europeas, porque los alemanes decían de que cualquier barco que esté navegando por sus mares, seguro es que van a ayudar a los franceses e ingleses con armamentos. Entonces, prácticamente Alemania prohibió que comercialicen, ¿no?, ningún barco por Europa, que no vayan, pues, ¿no?, a auxiliar a Francia e Inglaterra, ¿no? Y resulta que un transatlántico que estaba yéndose a Europa, un transatlántico que llevaba muchísimos pasajeros de los Estados Unidos, el transatlántico se llamó Lusitania, pues Lusitania fue hundido, jóvenes, ¿no? Imaginemos acá esta imagen que vemos, un submarino alemán hunde a un transatlántico así gigantesco como el Titanic, lo hunden, y ahí dentro de ese gran barco, ¿no?, murieron cientos de norteamericanos, ¿no? Esto de Lusitania pasó, jóvenes, en 1915, y un par de años más tarde, Estados Unidos va a utilizar este atentado para declararle la guerra a los alemanes. ¿Sí? Para declararle la guerra a los alemanes. Por acá nos dice algo de actualidad, ¿no? Piero, ¿no? Piero nos dice algo de actualidad que es igual, ¿no? Que es muy cierto. Piero da a entender de que por esa razón los argentinos, siempre cuando se enfrentan a los ingleses, en fútbol, ¿no? En el caso del fútbol, en las competencias deportivas, siempre se esmeran bastante los argentinos contra los ingleses, ¿no? Porque consideran a los ingleses enemigos que le quitaron territorios, ¿no?, a los argentinos, ¿no? Entonces, algo así como cuando nosotros tenemos el clásico del Pacífico con Chile en el fútbol, igual los argentinos en el caso del fútbol con los ingleses, pues son unas batallas que llevan, ¿no?, en el campo deportivo. Sí, está bien tu analogía, Piero. A ver, ¿cuáles son las colonias alemanas antes de la Primera Guerra Mundial? Miren las colonias que tenía Alemania antes de la Primera Guerra Mundial. Tenía islas en Asia, tenía países en la zona del continente africano, ¿no? De alguna forma, los alemanes querían, pues, ¿no?, incrementar sus dominios, ¿no?, en el mundo. A raíz de eso, pues, ¿no?, van a empezar, ¿no?, a desarrollar una guerra, porque las guerras generan un nuevo reparto de territorios. ¿Qué más? Vamos a ver. Ah, ya, las preguntas, jovencitos. A ver, ayúdenme acá en las preguntas. Voy a empezar a preguntar y ustedes me ayudan con las respuestas desde sus hogares, ¿no? Pregunta 2 del boletín. Para inicios del siglo XX, Estados Unidos se convertirá en la primera potencia económica, desplazando a Inglaterra y Alemania. Una de las causas económicas que llevaron a Estados Unidos a ingresar a la Gran Guerra, ojo, causa económica, ¿cuál sería? A ver, ajá. Si es causa económica, tiene que estar relacionado con la parte comercial, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió? Que los alemanes habían declarado un bloqueo submarino. ¿Te acuerdas que te dije que los alemanes habían colocado barcos? Y con esos barcos lo que pretendía Alemania, ¿no?, era ahuyentar a cualquier barco que pueda comercializar o entregar algún tipo de armamento a los ingleses, a los franceses. Y bueno, Estados Unidos, que tenía excelente comercio con Inglaterra, se veía afectado, ¿no? Entonces, por esa razón, Estados Unidos ingresa a la Primera Guerra Mundial. Esta es la razón, ¿no? Ahora, el pretexto es que hundieron un barco, ¿no?, donde habían pasajeros norteamericanos, y el pretexto fue el hundimiento de Lusitania, ¿no? ¿Ya? Hay que saber diferenciar la razón principal, la causa principal, a diferencia del pretexto que utilizan. Pregunta 4 dice, en el frente
extremo oriental durante la Primera Guerra Mundial, ¿por qué Japón apoyó a la Triple Entente? A ver, ¿por qué apoyó? Porque buscaba expandirse a costa de las colonias alemanas en Asia y Oceanía. Claro, ¿no? Miren, retrocedo en este caso el mapa. Vamos a poner acá. Retrocedo acá el mapa, jovencitos. Ustedes pueden apreciar. En el mapa encontramos, ¿no? Esto que está acá, que está, digamos, sombreado, son las colonias que tenía Alemania en Asia, pero acá vemos a Japón. Este país es Japón, acá lo vemos a Japón. Japón quiere territorios que le pertenecían a los alemanes, ¿no? Es esa una de las razones por las cuales Japón va a ayudar a los aliados para derrotar a Alemania. Pregunta 7, jóvenes. La Gran Guerra no solo representó una lucha por controlar mayores territorios, sino también por rutas comerciales y de abastecimiento militar. El combate más importante por el control del mar, a ver, esta también la vimos en la diapositiva anterior. ¿Cuál sería la respuesta, jóvenes estudiantes? Muy bien, Celestina. Celestina nos dio la clave correcta, dice la batalla de Jutlandia, ¿no? Que se realizó al norte de Europa por Dinamarca, ¿no? Así es, ¿no? Correcto, ahí están las primeras claves. ¿Sí? En el proceso histórico encontramos los acontecimientos internacionales, ¿no? Italia se incorpora a la Triple Entente. Ajá, esto es interesante. Italia, jóvenes, estaba del bando de la Triple Alianza. Sin embargo, se pasó al bando opositor, la Triple Entente. Rusia, por su parte, ¿no? Triunfó una revolución socialista. Por esa razón se retira con el Tratado Brest-Litovsk, ¿no? Rusia se retiró porque los socialistas dirigidos por Lenin en Rusia empezaron a decir de que pues esta guerra no era pues no de carácter, no digámoslo así, jóvenes, no era una guerra de carácter popular. El pueblo no tenía por qué enfrentarse en una guerra que era para favorecer a los grandes imperialistas. Por esa razón se retiró de la guerra en este caso, los rusos. Estados Unidos, en 1917, ingresa a la Guerra Mundial con el pretexto del hundimiento del transatlántico Lusitania, ¿no? Que, por cierto, era un transatlántico de fabricación inglesa, pero habían tripulantes norteamericanos. A ver, esta pregunta 2 dice, para inicios del siglo XX, Estados Unidos se convertirá en la primera potencia económica desplazando a Inglaterra y Alemania. Una de las causas económicas que llevaron a Estados Unidos a ingresar a la Gran Guerra, una de las causas económicas. Eso ya lo habíamos visto, ya estaba hace un rato, ¿no? La otra pregunta dice, días antes de declarar el bloqueo restricto a las embarcaciones en el Atlántico, Alemania envió una oferta de alianza militar a México con el objetivo de evitar la intervención de Estados Unidos en Europa. Les comento cómo es esto. Miren, Alemania le pide al gobierno mexicano que se ponga del lado de la Triple Alianza para que de esa forma los mexicanos, ¿no?, van a recibir apoyo de Alemania una vez ganando, ¿no?, la Primera Guerra Mundial. Y Alemania va a ayudar, pues, ¿no?, a los mexicanos a recuperar los territorios que han perdido con los Estados Unidos, ¿no? Históricamente, México ha perdido mucho territorio con los Estados Unidos, ¿no? Y siempre hay ese enfrentamiento entre ambos países. Pues bien, Alemania le proponía eso al gobierno mexicano, ¿no? Enfrentarse juntos a Estados Unidos, ¿no? Pero para eso los mexicanos tenían que apoyar en la guerra
a los alemanes, ¿no? Y de esa manera evitar que Estados Unidos apoye, ¿no?, a los países como Inglaterra y Francia, que estaban siendo enemigos de Alemania en Europa. Dicen que esto lo hizo, jóvenes, a través de un telegrama. Enviaron un telegrama los alemanes a los mexicanos. Se llamó el telegrama Zimmermann, porque el autor de ese telegrama era un tal Zimmermann, justamente. Sí. Proceso histórico, campañas finales. La contraofensiva alemana, jóvenes, se dio contra el territorio francés, pero los alemanes fueron derrotados en la segunda batalla de Marne. Se producen graves problemas internos en Alemania. Va a abdicar el Kaiser Guillermo II, ¿no? El Kaiser, el emperador Guillermo II, que gobernaba Alemania, va a abdicar, va a renunciar a su cargo. Entonces, Alemania, jóvenes, dejará de ser un imperio para llamarse una república, o sea, un país donde va a haber presidente, va a haber un gobierno, como es el Perú, por ejemplo, en una república también, ¿no? La república se fundó en Alemania, en la ciudad de Weimar, por eso le llamaron la República de Weimar. También Alemania, pues, tiene una gran crisis económica, producto de la guerra. Va a haber un aumento de lo que son las huelgas, las protestas. Había un movimiento llamado espartaquistas que en Alemania estaban generando, pues, ¿no?, toda una protesta, ¿no? Los espartaquistas eran los comunistas alemanes, ¿no?, que querían, ¿no?, hacer una revolución parecida a la rusa, ¿no? Buscaban tomar el control político. ¿Sí? En Europa, pues, este es el escenario, ¿no?, que se dio la Primera Guerra Mundial, como vemos ahí en el mapa, ¿no? También, jóvenes, los alemanes firmaron el armisticio de Compiègne, que quiere decir una tregua y un fin, digamos, de las acciones militares entre franceses y alemanes, ¿no? Y lo que provocó prácticamente que se rinda, ¿no?, a Alemania con el armisticio de Compiègne, ¿no? Es decir, Alemania, pues, pone un alto al fuego a la guerra, ¿no?, aceptando, ¿no?, que ya, pues, había perdido ante los de la Triple Entente, ¿no? Jóvenes, esto generó después lo siguiente, ¿no?, que los diplomáticos alemanes viajen a Francia, a Versalles, para firmar un tratado y en el cual Alemania, pues, se responsabilizaba de la Primera Guerra Mundial y tenía que pagar a los países que lo habían vencido una cuantiosa indemnización económica, y también, jóvenes, tenían que hacer lo siguiente, ¿no?, desarmarse. O sea, Alemania tenía que evitar ya seguir fabricando más armas, reducir su ejército, perder sus territorios. Entonces, el Tratado de Versalles, pues, sin duda, jóvenes, era muy perjudicial para los intereses que los alemanes querían conservar, ¿no? Surgen nuevas potencias como Estados Unidos y Japón, que te lo adelanté al inicio de la clase. También se dan los 14 puntos de Wilson. El presidente de los Estados Unidos diseñó 14 puntos o 14 recomendaciones para que el mundo viva en paz y no vuelva, ¿no?, a provocar una guerra, ¿no? Bien, también, jóvenes, en este punto surgen nuevos países como es Yugoslavia, Finlandia, Polonia, Checoslovaquia, ¿ya? Nuevos países que se van a formar a raíz que cayeron algunos imperios, ¿no? También, al finalizar la Primera Guerra Mundial, surge, pues, un gran prestigio de parte del socialismo a raíz de que había triunfado la Revolución Rusa, ¿no? También surge en el mundo el fascismo, con Hitler, como vimos en el video.
Y se calcula que las muertes oscilaron entre 10 a 15 millones, ¿no? Y obviamente otra cantidad de millones de personas que quedarían con graves secuelas de la guerra mundial, ¿no? Como es, por ejemplo, ¿no? Mutilaciones, ¿no? Mucha gente que quedó lisiada producto de la guerra, ¿no? Entonces fue una catástrofe esta guerra mundial, jovencitos, ¿eh? Una catástrofe. Cristel me pregunta si de las 14 recomendaciones de Wilson, que era el presidente de Estados Unidos, se tomaron en cuenta algunas recomendaciones. Sí, Cristel, se tomó en cuenta, por ejemplo, crear un organismo para evitar las guerras, ¿no? Ese organismo se debería llamar la Liga de Naciones, ¿sí? Tomaron en cuenta eso, ¿no? También tomar en cuenta el modelo democrático que se debería impulsar en los países europeos, ¿no? O sea, Estados Unidos, de alguna forma, con los 14 puntos de Wilson, le ordenaba al mundo, ¿no? Ya que había ganado Estados Unidos la guerra, le ordenaba al mundo cómo debe reorganizarse, ¿no? En el futuro, ¿no? Miren, vemos un mapa de Europa antes de la guerra y después de la guerra, ¿no? Ya desaparece el Imperio Ruso, desaparece también el Imperio Austrohúngaro, desaparece el Imperio Alemán y se forman, ¿no? Países nuevos, países en Europa. Bueno, acá hay preguntas también, jóvenes. En el Tratado de Versalles, las condiciones impuestas a los países perdedores de la Primera Guerra Mundial fueron muy drásticas. Perdieron territorios, colonias, poderío militar y se les exigió una importante reparación monetaria. Una de las consecuencias inmediatas de estas condiciones fue la crisis económica alemana de los años 20, ¿no? Como sabemos, Alemania había quedado en una crisis terrible producto de la finalización de la Primera Guerra Mundial. San Marcos, ¿no? 2018. Fue una pregunta de los postulantes sanmarquinos en ese momento. Pregunta 5. El estallido de la Primera Guerra Mundial significó un gran golpe para la organización obrera a nivel mundial, pues ante la incapacidad de llegar a un consenso respecto a la guerra, esto generó la disolución de la Segunda Internacional. Claro, ¿no? Lo que habíamos mencionado hace un instante, ¿no? Las organizaciones obreras avanzaban y avanzaban hacia un cambio social, pero esta guerra generó divisionismos, generó ruptura de la clase obrera, ¿no? Que unos obreros, no, en este caso, no estaban de acuerdo con las políticas que llevaban a cabo los países en cuanto a participar de esta guerra mundial. Por eso es que la Segunda Internacional de los Obreros, ¿no? Pues fracasó porque se disolvió, ¿no? Diluyó, ¿no? Y esto a raíz, ¿no? de este proceso de guerra mundial. Entonces la respuesta sería la D, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial, el presidente norteamericano presentó un conjunto de iniciativas conocidas como los 14 puntos de Wilson, el cual exigía el fin de la diplomacia secreta, la formación de una sociedad de naciones y el respeto, jóvenes, y el respeto a la libertad de los mares. Muy bien, la 8, la respuesta es avión. Muy bien, vamos a hablar del periodo entre guerras, jovencitos. A ver, ¿en qué consiste o en qué consistió este periodo llamado entreguerras? Como su mismo nombre lo indica, jóvenes, el periodo entre guerras se va a llamar al periodo comprendido entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ya, esa va a ser
el escenario, el contexto, ¿no? Digamos, en el tiempo de cómo se inició este periodo entre guerras. Acá vemos una imagen, ¿no? Una caricatura donde vemos a los líderes que van a surgir en este periodo llamado entre guerras, ¿no? Por un lado vemos a Hitler, acá vemos a Stalin, Mussolini, ¿no? Y serían pues los principales protagonistas de ¿no? De esta etapa, ¿no? Después, jóvenes, va a venir la Segunda Guerra Mundial y ahí vamos a ver a estas personas, ¿no? Actuar en función a sus intereses, ¿no? De repente ustedes pueden ver ahí en la imagen, a dos personajes que vimos hace un instante, ¿no? Está por un lado Adolfo Hitler y por el otro lado Benito Mussolini. Repito, ¿no? Adolfo Hitler y Benito Mussolini. Estos personajes jóvenes van a ser muy importantes. El primero para la política italiana, Mussolini, y el segundo importante para la política alemana, ¿no? Adolfo Hitler. Por acá vi una pregunta, voy a ver, recordar, acá en el chat me hicieron una pregunta que justamente voy a aprovechar para responder dicha pregunta. Ajá, dice Aldo, dice, ¿cómo Hitler ascendió a comandar las tropas alemanas? Escucha bien, Aldo, para poder, ¿no? Comprender cómo así Hitler, que fue un simple soldado, ¿no? En la Primera Guerra Mundial solamente había sido un soldado, un cabo del ejército. En poco tiempo, Hitler se convirtió en el máximo líder militar de todos los alemanes. Eso lo vamos a comprender en este instante, ¿no? Primero, jóvenes, entender que Adolfo Hitler, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, incluso se sabe que casi pierde la vida en esta guerra. Una vez que terminó la guerra, Adolfo Hitler fundó una organización política, ¿no? Donde va a exaltar el nacionalismo alemán, ¿sí? Hitler era un admirador de Mussolini. Mussolini ya había instaurado el fascismo en Italia y Hitler admiraba a Mussolini, ¿no? Y también va a crear un partido político en Alemania resaltando las cualidades de los alemanes, que son la raza superior, que son la raza perfecta, que son, digamos, un país que necesita más territorio donde expandirse, donde poder vivir. Y eso decía pues su partido político, ¿no? Decía, ¿cómo es posible que hayamos perdido la Primera Guerra Mundial, ¿no? A causa de estos gobernantes que les faltó el nacionalismo, el amor por la patria, ¿no? Entonces Hitler empezaba a seducir a la población, ¿no? Alemana con este discurso nacionalista, ¿no? La población alemana que estaba en crisis, producto de haber terminado una guerra y haber sido derrotados, la población alemana simpatizó bastante con los postulados de Adolfo Hitler. Adolfo Hitler logró, jóvenes, colocar en el Congreso de la República Alemana a unos cuantos congresistas, ¿no? Del total del Congreso, unos cuantos congresistas en las elecciones fueron elegidos para ocupar el cargo, pues, ¿no? De legisladores, ¿no? Y ya estaba, pues, su partido de Hitler incursionando en la política, pero todavía él no era presidente, ¿eh? Solamente su partido había logrado una minoría en el Congreso. Por cierto, su partido se llamaba Partido Nacionalista Socialista Obrero Alemán, así se llamaba su partido. Era muy largo el nombre del Partido Nacionalista Alemán, por eso es que lo resumieron en Partido Nazi, ¿no? Hitler se llamaba a sí mismo, ¿no? Que era un nazi, ¿no? Y su símbolo del partido nazi era la cruz esvástica, como la vemos acá en el hombro de Hitler, ¿no? Ya, entonces resulta que Hitler, aprovechando la crisis que había en Europa, Hitler va a empezar, pues, ¿no? A tener cada vez más seguidores, más simpatizantes, ¿no? A su lucha nacionalista, totalitaria, ¿no?
Inclusive quiso atentar Hitler contra la vida del gobernante, ¿no? Y quiso atentar contra la vida de un canciller en Alemania para él ocupar el cargo de gobernante. Sus intentos fracasaron de Adolfo Hitler y fue llevado a la cárcel. En la cárcel Hitler estaba detenido, pero al interior de la cárcel seguía difundiendo sus ideas nacionalistas, ¿no? Incluso Hitler escribió un libro que lo pueden ustedes leer si gustan, ¿no? Ese libro se llama Mi lucha. Y ese libro, Mi lucha, él habla, ¿no? ¿Qué es lo que propone para el mundo, ¿no? Él propone, por ejemplo, la idea de que los alemanes, ¿no? Digamos, son una sociedad, una raza aria, ¿no? Superior al resto de razas en toda Europa, y que necesitan más espacio donde poder habitar, donde poder desarrollarse, ¿no? Habla de la teoría del espacio vital, ¿no? Al poco tiempo, jóvenes, Adolfo Hitler sale de la cárcel, ¿no? Y sale como un héroe, ¿no? De la cárcel. Y ahí fue, jóvenes, donde ya Adolfo Hitler inicia su campaña política mucho más agresivamente, a tal punto que el gobernante alemán que estaba en ese momento, Hindenburg, renuncia al cargo y Hitler es convertido primero en canciller y posteriormente, jóvenes, Hitler se convierte en emperador de Alemania, ¿no? Y esa es la forma tan meteórica, tan rápida que Hitler logró convertirse en gobernante de Alemania, ¿no? Para muchos políticos es admirable la forma como ascendió al poder tan rápidamente, ¿no? Pero bueno, Hitler tenía esas cualidades, era un orador también bastante, digamos, conocedor de la materia, ¿no? Esos son los movimientos totalitarios, ¿no? Porque el nazismo, jóvenes, es un movimiento totalitario. ¿Qué son los movimientos totalitarios, no? Dice que son regímenes dictatoriales que defienden la propiedad privada ante la crisis del capitalismo. Las características de los movimientos totalitarios son, a nivel económico, autosuficiencia agraria e industrial, una economía de guerra, intervención del Estado en todos los asuntos económicos. Quiere decir que estos movimientos totalitarios, fascistas, creen que el Estado debe de controlar la economía, debe de controlar los precios. Es digamos, un Estado nacionalista que va a tener un férreo control sobre la propiedad privada. ¿Qué más? En el caso de la sociedad, una característica de estas organizaciones totalitarias a nivel social es el corporativismo, es decir, la unión forzada de los grandes propietarios, los grandes industriales y los obreros. Y ambos sectores, jóvenes, deben estar reunidos en un solo cuerpo social llamado nación, ¿no? En otras palabras, el corporativismo dice, ¿no?, de que no se debe, pues, estar enfrentando la clase obrera, la clase campesina, no se deben estar enfrentando contra la clase dirigente, la clase empresarial, porque ellos no son el problema, ¿no? Más bien debería haber, dice, una unión, ¿no?, entre empresarios y obreros que de la mano juntos trabajen para hacer un país más grande, ¿no?, una Alemania más grande. Entonces, con ese discurso, Adolfo Hitler niega la explotación, niega las diferencias sociales, y prácticamente su posición de Hitler es a favor de los grandes grupos empresariales alemanes, ¿no? Él va a gozar de la simpatía, del afecto de los grandes empresarios alemanes. A nivel político, es el monopartidismo. Mono, jóvenes, es uno. Los fascistas no creen en la democracia, dicen que debe haber un solo partido político. Y ese partido político debe ser dictatorial, dice Hitler, ¿no? Y Mussolini también. Entonces, característica política, el monopartidismo, rechazo de regímenes democráticos y también gobiernos comunistas. El totalitarismo, control total de todas las instituciones.
Los fascistas, jóvenes, los fascistas, como Hitler, como Mussolini, no creen en que debe haber, ¿no?, democracia, elecciones, ¿no? Eso no, dicen, ¿no? Tampoco debe haber comunismo, eso de que todos somos iguales y que hay que distribuir la riqueza en los más pobres, tampoco, ¿no? Para los alemanes, para los italianos fascistas, la idea es que debe haber un control pleno del gobierno por parte de sus autoridades, ¿no? De sus gobernantes, de su presidente, ¿no? Un control pleno total, ¿no? Y bueno, jóvenes, pasando al último punto, a nivel ideológico, el fascismo propone el uso de la fuerza, ¿ya? Propone el uso de la fuerza contra los enemigos, tanto internos como externos. Por ejemplo, si nosotros vemos que en una sociedad, ¿no? No nos vayamos muy lejos, de repente acá en el Perú, ¿no? Un grupo de estudiantes universitarios, ¿no? De repente, vamos a poner este ejemplo, ¿no? Este supuesto, ¿no? Los estudiantes universitarios ven que se está privatizando, ¿no?, la educación en nuestro país, las universidades públicas ahora son privadas, ¿no? Y esto se debe, ¿no?, a los gobiernos que hemos tenido, que, ¿no?, siempre favorecen a los sectores ricos, ¿no? Pues los chicos salen a protestar, ¿no? Justamente por sus derechos, ¿no? Y resulta pues que el gobierno, ¿no?, en vez de conversar con estos muchachos que manifiestan su preocupación por la educación, el gobierno pues saca, ¿no?, los tanques, saca a los soldados, ¿no?, y empieza pues, ¿no?, a perseguir, masacrar, disparar a los muchachos que han salido a protestar. Ya, ese ejemplo, jóvenes, así actúa el fascismo, ¿no? El fascismo actúa de esa manera, ¿no? Propone que siempre se deba usar la fuerza contra aquellos que son enemigos a sus ideas fascistas. O sea, que persona que sea enemiga a cómo plantean, ¿no?, los fascistas la forma de gobierno, a ellos hay que, ¿no?, exterminarlos, ¿no? Y no importa qué mecanismo, qué forma de mecanismo se va a utilizar para exterminarlos, ¿no? Todo vale, ¿no?, con tal de exterminar a los opositores, ¿no? Puede ser disparándoles, puede ser secuestrándolos, desapareciéndolos, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Hitler, por ejemplo, reunió a mucha gente opositora a su gobierno, los reunió en unas cárceles llamadas campos de concentración, y en esos lugares pues quemó a millones de personas, ¿no? Eso era lo más terrible que hizo el fascismo en ese momento. Bien, a ver qué preguntas tenemos. A ver, Abraham dice, profesor, o sea que los fascistas proponen que todos deben pensar igual. Bueno, proponen que nadie se debe oponer a sus pensamientos no totalitarios, ¿no? O sea, en otras palabras, si tú tienes que aceptar un gobierno corrupto, bueno, tienes que aceptarlo, ¿no? Si te opones a ese gobierno corrupto, pues sacan, repito, ¿no?, los militares, los policías, las balas, las bombas, y con eso buscan reprimir, ¿no? Por eso, jóvenes, que muchos políticos dijeron, ¿no?, de que el gobierno anterior, el gobierno de Merino, ¿no?, utilizó mecanismos, ¿no?, fascistas contra la población que salió a protestar, ¿no? Porque hemos visto que las marchas que se hicieron contra el gobierno fueron pacíficas, pero el gobernante, ¿no?, abusando de su poder, mandó a las tropas para atacarlas, ¿no? Entonces es una conducta, ¿no?, fascista, ¿no? Una conducta de ese tipo, ¿no? A ver, Nicole, más que Leguía, que tú lo pones como ejemplo, podríamos poner a otros gobernantes, ¿no? Por ejemplo, Sánchez Cerro, Benavides, eran de tendencia fascista, ¿no? O en los años 90, ¿no?, el gobierno de Fujimori también de tendencia fascista.
Ana me pregunta, profesor, ¿cuál es la diferencia entre el fascismo con el nazismo? No hay ninguna diferencia, Ana, son sinónimos, ¿sí? Son palabras sinónimos. El fascismo se utilizaba más que todo para Italia, Ana, mientras que el nazismo se usaba para Alemania, ¿sí? Pero son sinónimos, significan lo mismo. Fascismo italiano, jóvenes. Vamos a hablar del fascismo italiano. Cómo llegó Mussolini a ser el gran líder de Italia, ¿no? Cómo llegó a ser Mussolini, ¿no? El gobernante de este enorme país, ¿no? Bueno, a Mussolini, jóvenes, le llamaron el Duce, ¿no? Así, dice Duce Mussolini, dice ahí, ¿no? Bueno, se pronuncia el Duce, ¿no? El Duce Mussolini, ¿no? Él era el gobernante, como decir, el máximo líder político de los italianos, de ahí el término de Duce. Él tenía un conjunto de seguidores, Benito Mussolini, seguidores, fanáticos, ¿no? Que se les llamó los camisas negras, porque así era el atuendo, el uniforme que utilizaban, ¿no? Los camisas negras que le llamaban los fascio di combattimento, ¿no? Los fascistas en el idioma italiano le dicen los fascio, ¿no? Los fascio. Bueno, también Mussolini empezó, jóvenes, a hacer una propaganda en toda Italia exaltando el Imperio Romano, ¿no? Diciendo un discurso más o menos así, ¿no? Que los italianos en épocas antiguas habían sido un gran imperio, el famoso Imperio Romano. Entonces, apelando al nacionalismo, debemos volver a ser un gran imperio, decía Mussolini, ¿no? Debemos ser un gran imperio nuevamente, ¿no? De esa manera tú te das cuenta que está exacerbando, ¿no? Lo que es la idea de superioridad, ¿no? Como decir, los italianos somos superiores al resto, hemos sido el Imperio Romano, tenemos, ¿no? Una población que ha sido la que ha dominado Europa. Entonces, la gente pues escuchaba este discurso de Mussolini y se sentía, en este caso, motivado a participar, ¿sí? Aldo, vamos a explicar primero el caso italiano y de ahí explicamos el caso alemán, ¿sí, Aldo? Porque las preguntas que me haces por el chat es del fascismo alemán y ahorita lo voy a desarrollar, pero primero tenemos que saber el fascismo italiano, ¿sí? Atiende bastante la clase porque esta parte es importante, ¿no? Antes que surja Hitler en Alemania como dictador, Mussolini era el primer fascista en el mundo, ¿no? El primer político que estableció el fascismo en el mundo. Bueno, ¿qué hizo Mussolini, jóvenes? Pues Mussolini utilizó las tropas que tenía, ¿no? Los camisas negras, y realizó una marcha multitudinaria, él y sus grupos, ¿no? Y en estas marchas multitudinarias se dirigieron hacia la capital de Italia, hacia el centro, ¿no? de Italia, que es Roma, la capital, ¿no? Y en el año 1922, Mussolini, junto con los camisas negras, tomaron el poder, obligando a que el gobernante de esa época, mire, el gobernante de esa época se llamó Manuel, ¿no? Me pareció un gobernante que tuvo que renunciar, ¿no? Acá en el Perú. También allá el gobernante Víctor Manuel III tuvo que abdicar quiere decir tuvo que renunciar a su cargo de máximo, ¿no? Gobernante de Italia, para que incorpore al gobierno a Benito Mussolini, convirtiéndolo en primer ministro, ¿no? O sea, prácticamente Benito Mussolini pudo someter al rey Víctor Manuel para que él abandone, pues, ¿no? Ese cargo, ¿no? Y pueda de esa forma, jóvenes, en este caso, convertirse en gobernante de Italia Benito Mussolini, ¿no? Con el cargo de primer ministro. ¿Qué hizo Mussolini en ese contexto? Mussolini
va a empezar a nacionalizar los bancos, es decir, los bancos extranjeros que tenían muchos dueños de otros países, como los judíos, por ejemplo, bueno, van a empezar estos bancos a convertirse en bancos italianos, bancos nacionales. También Benito Mussolini desató una persecución muy cruel contra los comunistas italianos, ¿no? A muchos de ellos los detuvieron, los encarcelaron, a otros los mataron, ¿no? Porque los comunistas y los fascistas son enemigos, jóvenes, ¿no? El fascismo difunde una ideología totalitaria que, el fascismo defiende a la gran burguesía, mientras que en este caso los socialistas o comunistas Bien, entonces, ¿qué hizo Mussolini? Vuelvo a repetir esta parte, persiguió a los comunistas porque los fascistas y los comunistas son enemigos. El fascismo defiende a la gran burguesía nacionalista, mientras que los comunistas defienden a la alianza de obreros y campesinos, ¿no? Entonces, son ideologías totalmente distintas, por eso la enemistad entre comunistas y fascistas, ¿sí? Y lo que hizo Mussolini es exterminar a los comunistas. Bueno, en Italia buscó reactivar la economía caída por la Primera Guerra Mundial, pero reactivó la economía a favor de los grandes empresarios italianos, ¿ya? No a favor de los obreros, no a favor de los campesinos, no a favor de los estudiantes, sino a favor de los empresarios italianos. O sea, quiere decir que los empresarios italianos que se habían visto afectados por la Primera Guerra Mundial van a recuperar su estatus económico, ¿no? Más bien Mussolini, en su cargo de gobernante, sacó una ley que se llamó la Ley de Laboro o Carta de Laboro. Y esta Carta de Laboro era una prohibición que le hacían a los obreros a realizar alguna marcha, huelga, protesta, sindicato, etcétera, ¿no? No pueden protestar los obreros porque eso sería atentar contra el gobierno de Mussolini. Entonces, por esa razón, crea la Carta de Laboro Mussolini, ¿no? Y restringe los derechos laborales de muchos obreros, ¿no? Ahora, Mussolini, para ganarse el respaldo, pues, de la población, firmó un pacto con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene su sede, la principal iglesia cristiana católica está ubicada en Roma, que se llama el Vaticano, ¿no? Y a través del Tratado de Letrán, Mussolini reconoce a la Iglesia Católica como principal religión de Italia y del mundo y le entrega la Ciudad del Vaticano para que los católicos lo conviertan en un país, ¿no? El país del Vaticano, ¿no? Es así como se hace este acuerdo o tratado de Letrán, hecho pues en Letrán justamente, la región, la ciudad italiana, ¿no? Entonces, de esa forma, acá podemos ver cuando Benito Mussolini está firmando el tratado de Letrán junto con el obispo, ¿no?, de Roma, y esto va a favorecer bastante a la iglesia, ¿no?, católica. Por esa razón, la Iglesia Católica tiene su sede allá en Vaticano, que está en Italia, ¿no? Bueno, y Italia empieza su expansionismo, ¿no? Empieza a dominar diferentes países, ¿sí? Irenka, totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de escribir. Dices, ¿no, profesor? Entonces se podría decir que el fascismo es un capitalismo, ¿no?, que defiende el capitalismo nacional, ¿no? Ajá. Claro, el fascismo es una ideología, ¿no?, ultranacionalista que defiende el capital nacional. Es así. Es correcto, Irenka, tu análisis, ¿no? A ver, por acá. Acá hay una pregunta, bueno, ya la hemos resuelto acá. Dice, en los años 20 del siglo XX, Estados Unidos expandía su influencia económica e industrial por el mundo.
pero el crack de octubre del año 29 desencadenó la gran crisis capitalista mundial entre los años 30. Esta se inició con, yo iba a hablar de la crisis de los años 20 después, pero bueno, ya como la pregunta está ahí, tendré que contarles en qué consistió la crisis de los años 20, ¿no? Resulta que en Estados Unidos se produjo, ¿no? Hubo demasiada industrialización, demasiados productos a la venta, lo que se conoce como la sobreproducción, y esta sobreproducción generó una terrible crisis en los Estados Unidos. Esta gran crisis que hubo en Estados Unidos se debió justamente a la sobreproducción de bienes. Por esa razón es que sus compañías norteamericanas entran en un colapso y a raíz de eso las compañías empiezan a quebrar masivamente. Y la bolsa de valores donde cotizan las acciones de estas compañías también cayó, quebrando la bolsa de valores de New York. Esos jóvenes se llamó justamente el crack del 29, ¿no? O la crisis de la bolsa de valores más poderosa del mundo, ubicada en Nueva York, Estados Unidos. Y eso afectó a la economía de todo el mundo, ¿sí? Es un poco para adelantarme a lo que iba a explicar más adelante, ¿no? La crisis del 29, ¿sí? A ver, Cristel, el fascismo propuso el corporativismo justamente para evitar que los obreros se enfrenten a los empresarios, ¿no? Por esa razón propuso el corporativismo, ¿no? Es decir, para defender a la burguesía, a los grandes empresarios alemanes, Hitler, por ejemplo, estableció el corporativismo, cosa que de esa forma evita que la población se rebele contra los gobernantes. En el caso de la pregunta 10, ya Nicole me está dando la clave, ya, dice Nicole, ¿no? A ver, vamos a... Nicole, ¿podrías encender tu micrófono, leer la pregunta 10, por favor? Y ahora sí puedes leer, Nicole, ya lo activé. Ya lo activé, Nicole. Puedes leer la pregunta 10, pregunta de San Marcos. Buenos días, profesor, ¿me escucha? Sí, muy bien, buenos días, Nicole. Ya. En Europa, durante el periodo de entreguerras, las dificultades económicas y la debilidad de los regímenes democráticos para resolver los conflictos sociales llevaron al ascenso a gobiernos autoritarios que controlaron el poder, que concentraron el poder. En aras de la supremacía de la nación, los líderes de estos gobiernos se convirtieron en figuras absolutas y organizaron regímenes que negaban la libertad individual, vigilando y controlando a los ciudadanos, e incluso buscaron manipular sus pensamientos, apoyándose en los modernos medios de comunicación de masa. Esos gobiernos fueron llamados... A ver, ¿cómo se llamaron, Nicole? ¿Movimientos fascistas? A ver, vamos a ver. Tú marcarías la D. Sí. Pero habíamos quedado en las imágenes anteriores que a estos países se les llamaba, en este caso, movimientos totalitarios, ¿no? Estados totalitarios. A ver, el fascismo, les explico, el fascismo es, digamos, la forma como actúan estos estados totalitarios, ¿no? El fascismo es la característica de la represión, de buscar, en este caso, aplastar cualquier movimiento comunista que pueda existir en Alemania, en Italia, etcétera, ¿no? O sea, es la característica más importante de los movimientos totalitarios, ¿no? El fascismo, la forma como se enfrentan, ¿no? a los opositores, ¿no? Pero estos son estados totalitarios, ¿no? Como es Alemania, Italia, ¿no? España, ¿no? ¿Sí? Y en este caso sería la respuesta a la C de Cachinos. Muchas gracias por participar, Nicole. Gracias. Irenka, ¿puedes leer la 11? No, la 12 sería en este caso, Irenka. A ver si puedes leer. El gobierno de Benito Mussolini permitió la firma del Tratado de Letrán de 1929. Este es importante para el catolicismo apostólico porque permitió... ¿Qué marcarías ahí, Irenka? La D. A ver, muy bien, correcto.
la de el reconocimiento del Estado Libre del Vaticano. Claro, antes el Vaticano, les comento, era una ciudad que era parte de Italia, pero con el Tratado de Letrán, el Vaticano se convierte en una ciudad-estado con independencia. O sea que el Vaticano ya no tiene que rendirle cuentas al Estado romano, ¿sí? Eso a partir del gobierno, ¿no?, de Mussolini, ¿no? Por esa razón que el Estado del Vaticano existe como país en Europa y el presidente del Estado Vaticano es el Papa, ¿no? El Papa actualmente, ¿no?, que es el rey del Vaticano, ¿no?, el Papa Francisco, si no me equivoco. La pregunta 11, jovencitos, la pregunta 11 ya estaba resuelta, por eso no lo mencioné que lo leyeran. Dice, el rey Víctor Manuel III de Italia nombró primer ministro Mussolini, líder del partido fascista, luego de una manifestación de fuerza conocida como la Gran Marcha sobre Roma, ¿no? Claro, la Marcha sobre Roma presionó a que los gobernantes italianos renunciaran y le entregaran el poder, en este caso, a Benito Mussolini, ¿no? Y Benito Mussolini va a establecer una dictadura fascista en todo Italia, ¿sí? Él fue el maestro, como les dije hace un rato, de Hitler, que va a venir, ¿no?, después. Bueno, estimados alumnos, hemos avanzado hasta los periodos llamado entreguerras, ¿no? Nos va a faltar una hora de dictado, pero creo que tenemos esa